Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Estudiemos la Biblia juntos. Hoy continuamos con el capítulo 12 del libro de los Hechos y vamos a estar analizando los versículos 18 y 19, donde veremos la reacción de Herodes Agripa ante la liberación por parte del ángel del apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, versículos 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Padre, oremos. Dios y Padre Celestial, nos encomendamos a ti para estudiar tu santa palabra. Queremos pedirte que tú a través de estos versículos nos hables a nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Después que el apóstol Pedro fue liberado por ese ángel de esa prisión de máxima seguridad, donde lo custodiaban 16 soldados y aún más 2 soldados atados con cadenas del apóstol Pedro, vimos cómo el ángel, mandado por el Señor, liberó a Pedro de esa prisión, dejándolo en una calle donde él fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y ahí pudo contarles a los hermanos que estaban orando en ese lugar cómo Dios lo había liberado. Y después él se despidió con una petición que les hizo a los hermanos que le dieran la noticia a Jacobo, el hermano de Jesucristo, y los demás hermanos que estaban dispersos por diferentes partes de la ciudad y que también habían sido parte de esa oración que toda la iglesia estaba haciendo por Pedro. Pero ¿qué pasó al otro día? ¿Qué pasó al amanecer? Veamos lo que nos dice la Biblia. Versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Por lo que vemos en este versículo 18, los soldados no se percataron del escape de Pedro hasta que amaneció. Y cuando ellos se pudieron dar cuenta de que Pedro había desaparecido de la cárcel, eso causó un gran alboroto entre ellos, nos dice el versículo 18. ¿Qué había acontecido con el apóstol Pedro? Estaban todos alborotados. La Biblia nos dice claramente en este versículo que hubo no poco alboroto, o sea, todo lo contrario, hubo mucho alboroto. Pero ¿qué le había ocurrido a esos soldados que no se habían dado cuenta de que Pedro se había escapado de la cárcel junto con el ángel? ¿Estaban profundamente dormidos? ¿O el ángel los había dejado de tal manera que ellos no podían despertarse? Sea lo que sea, creemos que Dios estaba en esa situación, porque de esa manera le estaba dando tiempo al apóstol Pedro para que no solo pudiera ir a la casa de María, sino también pudiera escaparse y que los soldados no se hubieran dado cuenta enseguida. Eso habla de que Dios estuvo dándole ese lapso de tiempo, esas horas desde que se escapó en la noche hasta el amanecer del otro día, para que Pedro se moviera con libertad sin que los soldados los buscasen. Pedro, desde la casa de María, dice la Biblia que salió y se fue a otro lugar. Lucas no nos dice a qué lugar fue Pedro, pero desde ese momento Pedro se convirtió en un fugitivo. Y es importante ver cómo Dios obra a favor de sus hijos. No solo lo liberó, sino que le dio el tiempo para que Pedro tuviera la libertad de poder moverse, de poder actuar, de poder hablar con los hermanos y escaparse al lugar que él creyera más conveniente sin que lo persiguieran. Y ahí vemos la mano de Dios detrás de todo, en cada detalle. Y cuando la Biblia habla de que hubo no poco alboroto, la palabra griega que se usa para alboroto es la palabra
tarazo. Y esa palabra indica que había incertidumbre, consternación, inquietos, perturbados sobre qué era de Pedro, qué había pasado, cómo se pudo escapar Pedro desde esta cárcel con esta máxima seguridad que le pusimos. ¿Cómo es posible que Pedro se haya escapado? No entendían absolutamente nada, estaban totalmente consternados, alborotados, y había una profunda preocupación en sus vidas, no solo por el escape de Pedro, sino porque ellos sabían que la condena para aquel soldado que se le escapara a algún preso de la prisión era la ejecución, era la muerte. Imaginémonos por un momento lo que estaban viviendo esos soldados. No solo la consternación que sentían, la preocupación, las preguntas que se estarían haciendo entre ellos de cómo se había escapado el apóstol Pedro, sino el mismo terror, el terror de tener que enfrentar a Herodes Agripa y decirle que Pedro se había escapado y encima que Herodes Agripa les creyera, que ellos pudieran tener un testimonio creíble. ¿Quién iba a creer que había pasado ahí algo sobrenatural? Por supuesto que ningún testimonio de parte de los soldados iba a ser convincente para las autoridades romanas y Herodes Agripa, que iban a juzgar a esos hombres, a esos soldados romanos. Y la ley romana era tajante. A cualquier guardia que se le escapara un preso le correspondía la muerte. Y eso lo podemos ver reflejado también en otros versículos de la Biblia. Por ejemplo, allá en Hechos 16, 27. Hechos capítulo 16, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ese hecho ocurrió cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos. Y Dios hace un milagro, suelta las cadenas, abre las puertas de las cárceles, y cuando el carcelero escuchó todo eso y vio que las puertas de las cárceles estaban abiertas, pensó que todos los presos habían huido. Y como esperaba la ejecución de parte de sus autoridades, él decidió sacar la espada y quitarse la vida, cosa que Pablo impidió. Y todos sabemos cómo continúa la historia, cómo no solo ese carcelero, sino toda su familia creyeron en el Señor Jesucristo y se entregaron a Él. Otra referencia la tenemos en Hechos 27, versículo 42, donde dice así. Hechos capítulo 27, versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Eso aconteció en el naufragio ocurrido camino a Roma, donde ahí estaba el apóstol Pablo también. Y cuando esa nave naufragó, los soldados romanos decidieron entre ellos matar a todos los presos que tenían para que ninguno se les escapase. ¿Pero por qué los iban a matar? Porque de lo contrario, los que iban a morir iban a ser ellos mismos, justamente porque la ley romana así lo dictaminaba. Entonces Roma era tajante con esa ley. Y nos podemos imaginar cómo esos soldados consternados, alborotados y con una impotencia tremenda, porque veían que no podían hacer nada. Pedro se les había escapado de la cárcel sin que ellos tuvieran una explicación convincente que darle a Herodes Agripa. Entonces a ese cúmulo de sentimientos que tenían se le agrega el terror a lo que se le avecinaba, lo que era la muerte por parte de las autoridades romanas. El versículo 19 dice así. Versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Aquí vemos que Herodes Agripa no se quedó quieto, sino que buscó intensamente dónde estaba Pedro.
Podemos imaginarnos que él fue a la casa de otros cristianos, tal vez donde estaban otros apóstoles, y al no hallar a Pedro, Herodes Agripa se rindió. Y ahí vemos que también estuvo la mano de Dios, impidiendo que Herodes Agripa pudiera hallar a Pedro, con toda la potencia que significaba Roma, con todo el poderío militar, con todos los soldados que lo buscaban por toda Jerusalén. No pudieron encontrar al apóstol Pedro, porque Dios estaba guardando a Pedro y guiándolo a los lugares donde él tenía que ir, de tal manera que no lo pudieran encontrar. Pero como aplicación práctica de lo que hemos leído hasta entonces, qué difícil situación para esos soldados romanos. Si bien eran enemigos del cristianismo, ellos estaban en una situación tan apremiante. Qué difícil es enfrentar los problemas, las situaciones que nos estresan, las situaciones apremiantes sin Dios. Es como esos soldados estaban enfrentando ese problema, absolutamente sin Dios. Y qué triste es cuántas personas están pasando por situaciones tan difíciles, no tienen a quién acudir. Qué diferencia, hermanos, es saber que si un cristiano pasa por una situación difícil, sabemos bien que tenemos a quien acudir con un pedido de socorro a nuestro Dios para que Él venga en nuestra ayuda. Pero en este mismo momento, en nuestra ciudad y en diferentes partes del mundo, hay personas que están pasando situaciones terribles, difíciles de enfrentar. Sin embargo, no saben a quién clamar, no saben a quién acudir. Y así estaban esos soldados. Ellos tuvieron la oportunidad de estar al lado de Pedro. Por lo tanto, podrían haber entablado una conversación con el apóstol Pedro e interesarse en la salvación, en la vida eterna o en qué predicaba el apóstol Pedro. Sin embargo, ellos desperdiciaron tremenda oportunidad de tener la vida eterna y tuvieron que enfrentar no solo ese problema de estar frente a la muerte, sino después de ser mandados a matar por Herodes Agripa, como dice el versículo 19. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Tenían otra cosa peor que enfrentar, que era la muerte espiritual. Qué terrible, cuántas personas no solo tienen que enfrentar situaciones terribles que los oprimen en esta vida, que no saben a quién acudir, sino que también parten de este mundo sin Dios y se van al más allá, hacia la eternidad, también sin Dios. Y eso es peor que enfrentar la muerte en esta tierra, porque no tener la salvación es lo que la Biblia llama la muerte segunda. De ahí no hay escapatoria y ahí hay rechinar de dientes, dice la Biblia. Ahí está el dolor, está el sufrimiento eterno. Y eso es lo que iban a enfrentar esos soldados romanos, porque desperdiciaron la oportunidad que tuvieron, no porque la Biblia nos diga que Pedro les habló, sino porque ellos tuvieron cerca del apóstol Pedro y tal vez podrían haberle preguntado acerca del mensaje que él traía, porque él era un representante del Señor. Y así es que mucha gente se va a la eternidad sin Cristo. Tienen contacto con cristianos, pero no se entregan a Cristo. Tienen la oportunidad de hablar con otros hijos de Dios, pero no quieren saber nada, no les interesa, hasta que un día les llega la muerte, y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Y a qué nos referimos con la muerte espiritual? Nos referimos a la separación eterna de Dios. Amigo, amiga que me estás escuchando, es terrible
partir de este mundo, partir hacia una eternidad sin tener la vida eterna. Es que Dios dispuso el tiempo, los límites de nuestra habitación en esta tierra para que de alguna manera podamos encontrar a Dios. Sin embargo, hay mucha gente que desperdicia esta vida buscando el sentido a la vida en otro tipo de cosas, pero no se acuerdan de Dios. Y llega el momento que nos va a llegar a todos si Cristo no viene antes, que es el tiempo de partir, y muchos parten sin Dios a enfrentarse a un juicio, pero no un juicio humano, sino un juicio divino, donde Dios va a ser el juez. Pero también, como otra aplicación práctica, tenemos a Herodes Agripa. Ante tan grande evidencia que tuvo Herodes de que el apóstol Pedro desapareció de la cárcel sin que los soldados se hubiesen dado cuenta. Qué terrible que él, en vez de rendirse ante Dios, en vez de ponerse a pensar, yo me pregunto si Herodes Agripa en algún momento se le pasó por la mente si eso que había pasado con Pedro era realmente un milagro de Dios. Si el Dios que tenía Pedro era un Dios que lo había derrotado, era un Dios que le había mostrado en la cara que realmente era real, que el Dios de los cristianos era un Dios vivo y un Dios verdadero. ¿No se le cruzó en la mente a Herodes Agripa esa posibilidad? Pero se ve que no. Vemos allí en el libro de Daniel cómo cuando Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos de Daniel, fueron al horno de fuego. Daniel capítulo 3 versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Nabucodonosor, por más que tenía un corazón duro, al ver esa situación, él reconoció al Dios que tenían esos hombres, porque esa evidencia no se podía refutar. Hay gente que puede tener señales, prodigios, milagros delante de ellos, sin embargo, eligen no creer. Allí en los evangelios, cuando Jesucristo va a liberar al endemoniado gadareno y ese hombre que estaba en un tormento continuo a causa de la cantidad de demonios que tenía, cuando Jesucristo lo libera, los que estaban en esa región de Gadara le rogaron a Jesucristo que se fuera de esa región, porque Jesucristo hizo un gran milagro. No solo liberó a ese hombre, sino que esos demonios se metieron en los cerdos que estaban en ese lugar, y los habitantes de Gadara, en vez de creer y rendirse ante el Señor Jesucristo, ante tremenda evidencia de esa liberación que Jesucristo mismo hizo con ese hombre que estaba oprimido por el diablo, prefirieron echar a Jesús en vez de rendirse ante Él. Yo quiero decirte algo: hay gente que no va a creer en Dios por más que ocurra un milagro delante de sus ojos, porque ya tienen un corazón duro hacia Él. Ven cómo otras personas son sanadas, ven cómo un hijo rebelde se convierte y cambia totalmente, ven evidencias del poder de Dios en todo momento. Sin embargo, se lo atribuyen a otras cosas o a ellos no les convence nada. Y vemos que Herodes Agripa de alguna manera era así. Esa evidencia, ese escape milagroso del apóstol Pedro no le convenció para nada, no hizo que él se rindiera ante el Dios de los cristianos, sino que él endureció su corazón. Continúa el versículo 19 diciendo: después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cesarea era la sede donde vivían las autoridades romanas que gobernaban Palestina. Pero Herodes Agripa había elegido, por causa de haber elegido el judaísmo como su fe, como lo vimos en capítulos anteriores, vivir en Jerusalén. Pero
después de esa situación que se dio con el apóstol Pedro, seguramente eso causó una gran frustración en Herodes Agripa y una gran decepción también en todo el pueblo de Israel que esperaban la ejecución de Pedro. Y así como celebraron y se alegraron con la ejecución del apóstol Jacobo, también se iban a alegrar con la ejecución del apóstol Pedro. Pero Dios frustró los planes que el rey Herodes Agripa tenía para con los cristianos. Hermanos, quiero decirte que Dios frustra los planes que el enemigo tiene contra ti. Cuando tú oras, cuando tú derramas tu corazón delante del Señor, si el diablo tiene un plan macabro contra tu vida, Dios va a intervenir y frustrar los planes que el enemigo tiene contra ti, porque Dios es nuestro defensor, porque Dios está con nosotros y no debemos de temer, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra del Señor. Y Herodes Agripa abandonó Jerusalén y se fue a vivir a Cesarea, donde allí iba a recibir un juicio, pero no un juicio de hombres. Si bien él iba a una ciudad a descansar, a disfrutar, a seguir reinando, no se imaginaba que ahí lo esperaba un terrible juicio de parte de Dios. Juicio que veremos en la próxima lección, donde vamos a estar culminando con el capítulo 12. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y orar en nuestras casas. Dios y Padre Celestial, gracias por esta enseñanza, que si bien fue una enseñanza corta, nos deja aplicaciones prácticas para nuestra vida. Como tú estuviste guardando a Pedro todo el tiempo, permitiendo que él tuviera el tiempo suficiente no solo para escapar, sino también para moverse de una manera tal que al otro día, cuando los soldados despertaron, no lo pudieron hallar, por más que Herodes Agripa lo buscó por todos lados, enviando a sus soldados a buscarlo, no lo pudieron hallar. Señor, tú guardas a tus hijos y estás en cada detalle, Señor. También pudimos ver cómo ante una situación difícil que los consternaba, no pudieron hacer nada, sino que solamente esperaban la muerte. ¿Cuántas personas en el mundo están sin ti, Señor, y ante situaciones difíciles no saben qué hacer, a quién acudir? Pero gracias que nosotros te tenemos a ti, Señor, porque podemos orar, podemos desahogarnos delante de ti y tú intervienes con tu mano poderosa. También te pedimos que tú llegues a tiempo a través de tus hijos a esas almas que no tienen salvación, vida eterna, y que no sean como esos soldados que partieron hacia una eternidad sin ti, sino que la gente se pueda entregar a ti con todo su corazón, que entiendan que tenemos solo una vida para decidir dónde pasaremos nuestra eternidad. ¿Cuántas veces las personas, en vez de rendirse ante tu poder, ante la evidencia de que tú eres un Dios real, huyen de tu presencia, huyen de aquellos que les hablamos de ti? Señor, ablanda esos corazones duros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber permanecido hasta el final de esta lección y nos vemos, Dios mediante, en la clase que viene. Que Dios te bendiga ricamente. Tú que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo, y el pan nuestro, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos, amén, porque tuyo es el reino, porque tuyo